96 antes había alrededor de 10, Hola, 15, no sé. muy buenas a todos. Estamos acá otra tarde de martes Ah, reunidos desde Chile, desde Guatemala, desde Perú y desde algunos otros países quizás. Para los que nos estén viendo por los videos de YouTube, continuamos con el curso de Introducción a la Escuela Austriaca de Economía del profesor Gabriel Zanotti. Seguimos en el capítulo 2, ahora en el inciso de los orígenes de la sociedad. Y nada, sin perder mucho el tiempo, vamos a darle al tiro la pasada a Kurt para que conversemos sobre este capítulo. Muy buenas noches. Hoy estamos 12 de septiembre del 2023, día medio de septiembre, invierno frío y maduro en Perú, aunque ya se acerca la primavera. Estamos a empezar el capítulo 2, una entrada del origen de la sociedad. Vamos a entrar de frente con la lectura, sin antes recordarles que yo soy Kurt Noeding, más conocido como el profe Tourette, justamente por mi síndrome del Tourette, que consiste en tener tics nerviosos. A veces se me escapa una lisurita, unas palabrotas. No se asusten, es parte de los gajas del oficio. Bueno, sin más, empecemos. Empieza, por favor, Evelyn. El origen de la sociedad. Entender qué es la sociedad y cómo se forma Ah, nos bueno. permite comprender más a fondo el proceso del mercado. La sociedad surge debido a dos factores, entre otros, que permiten o funcionan como condición necesaria para su formación. Esos dos factores son la ley de asociación y la capacidad de la mente humana para advertirla. Esto es importante. Esto desde un punto de vista racional, no racionalista, pero racional, desde la conveniencia del ser humano, implica que el ser humano tiene la capacidad de descubrir la ley de la asociación, es decir, capacidad de descubrir que existe una ley de asociación, y esa ley de asociación implica que el ser humano, conviviendo, repartiéndose, dividiendo el trabajo, dividiendo ese conocimiento, puede llegar a producir más entre dos personas o entre varias personas, especializándose en lo que uno puede y dividiéndose el trabajo, que si cada uno hiciera todas las cosas al mismo tiempo. Es decir, si yo sería autárquico, yo diría para mí mismo, y tuviera que plantar mis tomatitos, cosechar mi leche, recoger mis huevos, plantar mis tomates, plantar mi trigo, sacrificar mi vaca para poder comer carne, coser mi abrigo. Si tuviera que hacer yo todo mismo, viviría a un nivel de vida mucho más bajo, porque produciría mucho menos, que si yo me especializo en enseñar economía y intercambio el excedente de lo que produzco a cambio de otras cosas, a cambio de la leche, el huevo, la carne, el trigo. Entonces, la ley de asociación es esa de que intercambiando cosas excedentes que producimos mucho más gracias a que nos especializamos, vivimos mejor y la capacidad de advertir esa ley implica que descubrimos que más vale la pena asociarnos en sociedad que vivir autárquicamente. Estos son dos factores racionales que nos llevan a vivir en sociedad. Aparte de eso está la tendencia natural o la inclinación genética o de nacimiento innata a ser seres sociales. O sea, no existe ser humano que se desarrolle positivamente, sanamente, si no es en sociedad. Un bebé solo no sobrevive, niños solos no sobreviven. Somos seres sociales, seres gregarios por excelencia. A eso se le agrega la conveniencia de vivir en sociedad. Sigamos leyendo. La ley de asociación, llamada también principio de, expresa que el trabajo efectuado por diversos individuos, según sus naturales aptitudes, tiene mayor productividad, mayor cantidad de producción por igual unidad de tiempo o menor tiempo por igual producción que realizado por un solo individuo. Con principio de, que es el principio de asociación,
ley de asociación o también ley de principio de asociación de David Ricardo, también se llama, ¿no? O sea, este principio es el mismo principio que descubrió David Ricardo en su obra Política Económica, por la cual él decía que dos países siempre salen ganando si intercambian producción, si exportan e importan entre ellos. Ese principio que vale entre países, Mises lo aplicó a los humanos y dijo que dos personas, entre ellas conviviendo en sociedad, intercambiando producción y especializándose, también producen más y salen ganando. Y a este principio, que es la ley de ventajas comparativas, aplicado a los seres humanos, Mises le dio un nombre más amplio, que es la ley de asociación, o principio de asociación, o simplemente principio de asociación de David Ricardo, en honor a David Ricardo. Sigamos leyendo. Este análisis, como teoría praxeológica de la sociedad, solo señala que la división del trabajo funciona como condición necesaria de la formación de la sociedad, es decir, como el factor que permitió a los hombres colaborar entre sí, independientemente de otros factores sociológicos y psicológicos del proceso. Con eso se remarca que el factor económico que permite a los hombres colaborar entre sí, vivir en sociedad, es el principio de asociación y división del trabajo. Pero como reconoce acá David Ricardo y también lo reconoce Mises, también lo reconoce Zanotti, hay otros factores psicológicos o sociológicos que implican que el hombre se inclina a vivir en sociedad. Es decir, no solo hay factores económicos, la ley de asociación, sino también hay factores sociológicos y psicológicos. Eso debe ser realzado porque muchas veces se nos tilda de ser muy economicistas, de querer reducir todo al beneficio. Y no, la escuela austriaca reconoce que aparte del beneficio de vivir en sociedad, también hay factores sociológicos y psicológicos que hacen que la sociedad sea cohesionada y que unan a las personas. Pero la conveniencia económica es un factor adicional, que no se debe olvidar uno. Sigamos leyendo. La sociedad humana se define como la cooperación entre los seres humanos entre sí, bajo el signo de la división del trabajo, voluntaria y pacífica. Voluntaria porque es acción racional y pacífica porque la cooperación implica paz. La guerra produce una involución en los lazos de la cooperación social. Miren, para que el ser humano descubra racionalmente la ley de asociación y saque la consecuencia que le conviene vivir en sociedad, debe haber paz, debe haber una obra de pacificación previa. Si no hay paz, si no hay ausencia de violencia, el ser humano no puede descubrir los beneficios del comercio, los beneficios del intercambio. Entonces, una condición previa a descubrir la ley de la asociación de David Ricardo y descubrir los beneficios de la ley de asociación es que haya paz que permita la cooperación libre y voluntaria. En el momento en que empieza la guerra, la coacción o la violencia, se rompe la cooperación voluntaria y deja de ser beneficiosa la cooperación. Entonces, si queremos hacer perdurable los últimos 70, 80 años después de la posguerra, en que más o menos Occidente ha vivido en paz, no en Medio Oriente, pero sí acá sí, más o menos en Sudamérica, más o menos en Europa, debemos seguir insistiendo en pacificar la sociedad y en la cooperación voluntaria, el comercio voluntario. El comercio voluntario es la oportunidad para seguir viviendo de manera civilizada en Occidente. Y esta es una gran preocupación que tenía David Ricardo y Ludwig von Mises, de que el ser humano pueda seguir viviendo pacíficamente, tal como ha hecho Occidente en los últimos 100 años, eh, y gracias al comercio. Pues la mejor pacificación de dos fronteras es el comercio entre los países. Sigamos leyendo. 3.
la consiguiente formación del comercio. A medida que va evolucionando la división del trabajo, se va formando, pues, la actividad comercial, o sea, el intercambio de bienes y servicios entre los diversos miembros de la sociedad. Sabemos que cada uno de esos miembros está especializado en alguna actividad según su natural aptitud. Imaginemos que D, E y F son los elementos que cubren las necesidades prioritarias y que los miembros de la sociedad son Adriana, Hans y Christian. Adriana tiene facilidad para producir D, Hans facilidad para producir E y Christian facilidad para producir F. Adriana, por lo tanto, puede poseer grandes cantidades de D, mientras posee muy poco o nada de E y F. Para Adriana, la utilidad marginal de D es muy baja, mientras que la de E y F es muy alta. Su deseo es poseer E y F. Su deseo de poseer E y F es alto y por supuesto no tendrá inconveniente de cambiarlos por D, ya que posee una enorme cantidad del mismo. La prueba, a ver, vamos a explicar eso. Hay tres personas, Adriana, Hans y Christian. Adriana produce mucho D, especializada en la producción de D, pues es fácilmente posible producir D. Hans es muy talentoso para producir E, produce mucho E. Christian es más hábil para producir F, produce mucho F. Como Adriana produce mucho D y Hans produce mucho E y Christian produce mucho F, para Adriana tiene tanto D que las últimas unidades de D las asigna a los fines casi nulos, de poca prioridad. Hans tiene tantos E que asigna los E, las unidades de E, a fines casi nulos, y Christian tiene tantos F que asigna los F a prioridades a fines casi nulos, de prioridad casi nula. Pero como Hans, Christian y Adriana no tienen de los otros bienes, o sea, Adriana tiene D y produce D, tiene mucho D de poca utilidad marginal, pero no tiene E y F. Entonces, E y F, al ser muy escasos para Adriana, las primeras unidades que reciba tendrán una alta utilidad marginal, serán priorizados a fines muy prioritarios. Igual con Hans y con Christian. Hans tiene mucho E, que tiene poca utilidad marginal, fines prioritarios muy bajos, pero le falta F y D, que si tuviera le asignaría a fines muy prioritarios, muy importantes, por tanto D y F adicionales, que no tiene Hans, él tiene E, tendrá una alta utilidad marginal. Así, Adriana, Hans y Christian están dispuestos a dar, a intercambiar, a comerciar mucho de lo mucho que tienen, algo de lo mucho que tienen, D, E y F. Adriana estará considerando entregar D, Hans estará considerando entregar E, y Christian está considerando entregar F a cambio de más bienes. O sea, Adriana le puede decir a Hans, yo te doy D, que tengo mucho, pero no tengo tu E, dame tú tu E. Y Hans, como Hans no tiene D de Adriana, dice, sí, Adriana, dame D, y yo te doy de los muchos E que yo tengo. Y así, comerciando entre ellos, todos salen ganando, y además se aprovecharán de que como son talentosos en la producción de D y F, hay mucho más producción disponible para todos. Y así es como se da el intercambio entre un grupo social. ¿Preguntas hasta acá? Sí, Elin. Con los otros miembros, Hans y Christian, el proceso es recíproco. Surge, pues, el intercambio de D, E y F entre Adriana, Hans y Christian, como consecuencia natural de la división del trabajo. Los tres satisfacen sus necesidades en el mercado menos costoso posible, o sea, economizan sus recibos.
No es el mercado con el método menos costoso posible. Ujú. Te equivocaste, Evelyn. Ah, ya. Los El tres método, satisfacen sus necesidades con el método menos costoso el posible. método menos costoso posible. O sea, economizan sus recursos. Sigue Adriana largo. posee, sí. Adriana posee ciertas cantidades de D, E y F mucho más fácilmente que si ella misma se hubiese puesto a fabricar E y F, además de D. O sea, esto quiere decir que Adriana, que tenía mucho talento para producir D, produce mucho D, intercambia por E y F, y así dispone de mucho más de E y F y de D que si hubiese producido las tres cosas a la vez. ¿Por qué? Porque si produce las tres cosas a la vez, dedica su poco talento a producir cosas que no sabe y el mucho talento que tiene no lo dedica a producir a lo que sabe. Así que así todos son más productivos, cambian excedentes y todos salen ganando. Ojo, siempre y cuando se intercambie el otro lado de la moneda para que la especialización, la división del trabajo sea fructífera, es el comercio. Si hay especialización y si hay división del trabajo, pero no hay comercio, no hay intercambio, no sirve de nada. Y no solo eso, no solo debe haber especialización, no solo debe haber división del trabajo, sino que esa especialización, esa división del trabajo, debe hacerse conforme a la ley de ventajas comparativas. O sea, especializarse cada quien en lo que es relativamente más hábil. Si no, no se aprovecha la ley de asociación. O sea, si el Perú, por ejemplo, que tiene muchos minerales, comienza a producir cosas para las cuales no tiene ventajas comparativas, ese proceso lo va a perjudicar. Si Guatemala produce primero cosas para las cuales naturalmente no tiene habilidad, ese proceso de producción de intercambio no le va a dar bienestar, sino le va a perjudicar. Tenemos que producir primero aquello en lo cual tenemos ventajas comparativas. Solo así la especialización es ventajosa, o por lo menos aquello en lo cual dinámicamente logremos alcanzar primero ventajas comparativas. ¿Alguna pregunta? Estamos leyendo, por favor, Evelyn. Cada uno de ellos, por otra parte, al efectuar el intercambio, valora más lo que recibe que lo que entrega. Esa es la razón por la cual se realiza el intercambio. Se obtiene una ganancia con la acción efectuada, con lo cual la nueva situación es más satisfactoria que la anterior. Esto se deriva de la ley fundamental de intercambio. Yo entrego algo que valoro en menos y recibo algo que valore más. Yo solo estoy dispuesto a entregar algo si a cambio de lo que entrego, lo que yo recibo, vale más de lo que yo entrego. Y justamente vale menos lo que yo entrego de lo que yo recibo, porque lo que yo entrego lo he producido en gran cantidad, porque soy especialista en eso. Entonces, como lo he producido en gran cantidad, las muchas unidades que hay lo asigno a fines míos muy pocos prioritarios, de poco utilidad marginal, de poco valor marginal. En cambio, lo que no tengo es de gran valor marginal para mí, de gran utilidad marginal, pues no lo tengo, pues lo voy a asignar a los fines más importantes para mí, porque no lo tengo. Y así es como se da intercambio y se cumple la ley de intercambio fundamental, donde el que entrega algo de menos valor de lo que recibe y recibe algo de más valor. Y así es un juego de suma positiva donde todos salen ganando, siempre y cuando el intercambio sea voluntario y siempre y cuando el comercio se base en una especialización que se realiza en función a las ventajas comparativas. Si la especialización, la división del trabajo no se hace conforme a las ventajas comparativas, no hay ganancia para la sociedad. Estamos viendo. Tommy Rojas ha levantado la mano. Ah, gracias por decirme, Evelyn. Tommy, dime. Ah, no, sí, le escribí por el correo, ¿no? Sí, porque es poco largo y voy a morir. Por el Ah, chat. ya, a ver, lo voy a leer, déjame, gracias por avisarme, porque no, yo no leo el chat. Acá Tommy Rojas dice, es el caso de la producción de trigo, soya, maíz,
donde ese 90% es importado, correcto, en el Perú por lo menos, trigo, soya, maíz, la mayor parte es importado, aunque maíz no sea, maíz creo que sí hay, choclo sí hay en el Perú, pero soya y Me trigo refiero sí. en caso de harina de harina de maíz, ahí Ah, ya, no hay ya, mucho. ya, ok. Harina de maíz sí es importada, trigo y soya son totalmente importados en Perú, y como él dice, solo 20% es abastecido con producción nacional. Exacto. Exacto. Eso significa que naturalmente el Perú no tiene ventajas en trigo y soya y sí tiene ventajas en otros productos. Entonces, si es que no se especializara de esa manera y si es que no comprara el trigo y la soya de Argentina, por ejemplo, no habría ganancia para el Perú. Es decir, si el Perú se dedicara tercamente a consumir lo que produce nacionalmente y a producir todo lo que importa, estaría produciendo trigo y soya a costos mucho más altos de lo que se importa. Y por lo tanto, el consumidor tendría que pagar precios mucho más altos de lo que ahora paga importándolo más barato. Y si pagara precios mucho más altos de lo que ahora paga importándolo, estaría restándole ingresos que se dejan de gastar en otros productos, por lo tanto se deja de mandar otros productos y se deja de crear puestos de trabajo en otros productos, en otras industrias. ¿Ok? Por eso es que se debe uno especializar según una ley de ventajas comparativas, en aquello en lo cual tiene mayor ventaja relativa. Y cuando digo ventaja relativa, no me refiero solamente al precio más bajo, en lo que uno tiene un precio menor, sino donde la relación precio-salario es más baja. Puede ser que mi precio sea alto, pero si mi salario también es alto, la relación precio-salario es baja, más baja que, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, sí tengo una ventaja comparativa. Siempre la ventaja comparativa es no solo una ventaja absoluta, mi precio es más bajo, mi precio de venta, sino una ventaja relativa. Mi precio de venta con respecto al costo de mi salario es más bajo. ¿Ok? ¿Tommy tiene mano levantada algo más? ¿O Tommy? No, está bien. No, es solo que Y abaja tu manito. Ok, señores, sigamos, Evelyn. Esto nos muestra el error de la llamada ley de reciprocidad de cambios, según la cual Bueno, habría una igualdad de valores entre los objetos a intercambiar para que se produzca el intercambio. Como hemos visto, este es impulsado precisamente por la desigualdad de valoraciones individuales acerca de los bienes que se intercambian, cosa que se deduce de los axiomas praxeológicos. eso es importante porque en toda la Edad Media, hasta entrado la Edad Moderna, desde Aristóteles, se establecía que el intercambio se realiza cuando hay una reciprocidad de cambios. Es decir, se creía, porque Aristóteles lo estableció así, que el intercambio se establecía cuando se cumplía con la ley de reciprocidad de cambios. Es decir, cuando lo que yo entrego y lo que yo recibo son recíprocamente similares. Cuando hay cierta igualdad de reciprocidad. Hoy en día podríamos corregir esa afirmación de Aristóteles y decir, no se intercambia cuando hay igualdad de valores, no se intercambia cuando se cumple la ley de reciprocidad de cambio, sino cuando hay desigualdad de valores. Lo que entrego vale menos que lo que recibo. O, en términos de Aristóteles, cuando se cumple la ley de reciprocidad inversa de cambios. Ahí sí. Si hablamos de una ley de reciprocidad inversa de cambios, o sea, lo que yo doy es inversamente más valioso de lo que yo entrego, entonces ahí sí se cumple, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando leen esa palabra, ley de reciprocidad. Fíjense por el contexto si quiere decir igualdad de intercambio o desigualdad de intercambio. Porque a veces esta expresión en Aristóteles está mal traducida o está mal expresada. Cuando significa igualdad de cambio,
significa que está invocando una ley equivocada. Cuando dice reciprocidad inversa, o sea, cuando significa desigualdad de cambio, lo que yo entrego vale menos que lo que yo recibo, ahí sí significa que la ley está bien establecida. Sigamos leyendo. Hemos visto en este esquema, pues, al comercio en su intimidad, analizando su esencia y las fuerzas que lo engendran. En última instancia, siempre encontraremos las causas últimas del proceso Para un ratito tomando una agüita. Ujú. En última instancia, siempre encontraremos las causas últimas del proceso en el axioma praxeológico básico. El deseo del hombre de mejorar de estado con su acción. Lee la última frase. El deseo del hombre de mejorar de estado con su acción. ¿No hay una frase más? Acá yo tengo en mi libro, queda claro que solo nos hemos referido hasta ahora al intercambio directo, el trueque. Analizaremos detalladamente el intercambio indirecto en el capítulo 3. Lo que queda establecido acá es que todo esto se basa en un axioma praxeológico básico. Que el hombre actúa ¿cuándo? Cuando quiere mejorar su situación con su acción. Entonces, cuando yo con la acción quiero pasar una situación menos satisfactoria a una más satisfactoria, ahí actúo. Cuando quiero pasar una situación que me perjudica a una que me perjudique menos, ahí actúo. Hay algunos críticos, filósofos críticos, que dicen que esto implica una ciencia de la tristeza, una ciencia económica de la tristeza, porque el hombre está continuamente insatisfecho, solo actúa porque está insatisfecho. Pero hay que verlo al revés, el hombre actúa porque quiere realizarse, porque todos los días quiere realizarse calmando su hambre, todos los días quiere realizarse llegando a gozar una buena obra de ópera, por ejemplo. Entonces, no es que el hombre esté infeliz, como lo interpretan algunos filósofos, sino esa insatisfacción es una insatisfacción que implica que hay fines por realizar. Y ustedes saben bien que uno puede ser muy feliz a pesar de que tenga muchas tareas por hacer, pues la felicidad se cosecha cuando uno realiza sus tareas, cuando uno realiza sus fines. Muchas veces el camino de andar realizando sus fines es el que da satisfacción y no infelicidad. Hay otras personas que por no poder satisfacer sus necesidades son infelices. Pero eso depende de la actitud filosófica que uno tenga. No necesariamente el hecho que digamos que el hombre persigue una situación para mejorar su situación con la acción, no necesariamente significa eso que el hombre es infeliz en su punto de partida. Eso debe quedar muy claro, porque si no tendríamos que hablar de una ciencia económica como una ciencia de la infelicidad. Y eso no es el caso. Bueno, hemos llegado a las 8:46 en Lima, a las 7:46 en Guatemala. Preguntas. Porque lo que sigue es una clasificación de los bienes. Hay una clasificación, se los adelanto un poquito, no lo vamos a leer ahora. Hay una clasificación de los bienes en libres y económicos. Los bienes libres son los bienes abundantes, los bienes no económicos, los bienes no escasos, los bienes que no tienen precio, como el aire, el sol, que no se paga por ellos, que no hay escasez de ellos. Y los bienes económicos son aquellos que son bienes escasos, bienes que tienen precio, bienes que
no se hallan con suficiente abundancia para gozarlos todos. Bienes que no alcanzan para todos si el precio fuera cero. Y esos bienes económicos, o bienes simplemente dichos, son de dos tipos: bienes de consumo y bienes de producción o factores de producción. Los bienes de consumo son los que normalmente llamamos bienes y servicios finales. Son los que directamente satisfacen la necesidad. Por ejemplo, el sándwich para comerlo, el huevo frito para disfrutarlo, para comerlo. Ahora, también una refrigeradora es un bien final de consumo. ¿Qué diferencia? Hay bienes de consumo no duraderos o perecibles, que se perecen cuando los consumo, y hay bienes de consumo duraderos. Por ejemplo, un automóvil es un bien de consumo, pero duradero. Me da servicios de transporte conforme lo uso, pero dura 10, 15 años hasta que lo termino de gastar. Frente a los bienes de consumo o bienes de primer orden, se llama de primer orden porque está más cerca del consumo, están primeramente delante del consumo, están los bienes de orden superior, de segundo, tercero, cuarto, quinto orden. Esos bienes de orden superior son los factores de producción, son los que están antes en la cadena productiva, más lejos del consumo. Estos bienes de producción o factores de producción pueden tener origen natural, los recursos naturales, el factor tierra normalmente, pueden tener origen humano, la mano de obra, o pueden ser una combinación de recursos naturales con mano de obra que se concreta en una máquina, un equipo que sería el capital. Para el economista, capital son maquinaria, equipo, edificios. Máquinas, equipos, bienes que sirven para producir bienes. Eso es capital para el economista. Cuando hablamos de capital en sentido de dinero por invertir, ahí hablamos de capital financiero. Cuando hablamos de capital a secas, hablamos de maquinaria, equipo, bienes que sirven para producir otros bienes, equipos de producción. ¿Ok, señores? ¿Nos quedamos acá? ¿Preguntas? Sí, dejémoslo acá, profe. Perfecto. Nos vemos el próximo martes. No se olviden de entrar temprano. Hasta la vista. Hasta luego, señores. Feliz noche. Buenas Chao, noches. profe. Buenas noches.